No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Qué significa eso? ¿Qué sería? ¿Qué significa eso? No, ¿qué es? Mentira. Mentira. Calumniar. Calumniar, correcto. Calumniar. Calumniar es algo ya violento, ¿no? Calumniar cuando estamos haciendo algo, ejerciendo una cierta violencia sobre el prójimo. Sí. Por eso se hace juicio, ¿no? Por calumnias, injurias, ya cuando la persona está haciendo cosas ya, faltas graves, ¿no? De alguna forma. Pero podemos levantar falsos testimonios, podemos decir que el hermano es tal o cual cosa, o hizo tal cosa, y por ahí no es verdad, ¿no? O sea, o nos dejamos llevar por el chisme también, que a veces repetimos cosas que ni siquiera sabemos si son verdad, ¿no? Cuando hablaban de Cristo, ¿se acuerdan? Que el Señor decía, no, este hace tal cosa, hace todo lo otro, ¿no? Y el Señor les dijo, los increpó y le dijo, ¿y ustedes quiénes dice que soy yo? ¿A quién dice que soy yo? Porque ellos hablaban por boca de carro, ¿no? Por otros. O sea, que Dios nos ayude con esto, porque es muy común esto. Nos pasa, o sea, nos puede pasar a cualquiera, que a veces repitamos cosas que no son verdad, ¿no? Y repetir cosas que no son verdad nos lleva un poco a una verdad disfrazada de alguna forma, o sea, termina siendo una mentira. Y como dice acá, dice a veces decir la verdad duele, ¿no? ¿Y cómo podemos ser sinceros sin ofender al otro? Y, por ejemplo, si tenemos que decirle la verdad a alguien, y esto ya no es hablar falso testimonio, sino que tenemos que decirle la verdad. ¿Cómo tenemos que hacer? A ver. Ahí- Primero ahí- orar. primero orar, muy bien. Es una muy buena, no, es una muy buena entrada, claro. Primero orar. Después, Ya, después ya- contar hasta 10. ya te agarró lo del cogote al hermano, claro, correcto. Muy bien. Y bueno, El amor del Señor. Me y acuerdo hablar con el cuando pastor, y hablar con habla, el pastor y calmarse. habla con el pastor y que se cargue el pastor. Muy bien. Es- Bueno, pero a veces no tenemos todo ese tiempo. Yo que a veces hay que decir la verdad en algún momento y bueno, y ya no queda otra que hacerlo. Orar es una muy buena opción porque ¿se acuerdan cuando lo van a increpar a Nehemías, Nehemías 4, capítulo 5? Lo van a increpar porque estaba haciendo de nuevo el paredón de Jerusalén y estaba haciendo el nuevo templo. Entonces, cuando lo van a increpar, lo primero que hizo Nehemías fue orar. Antes de agarrarlo del cuello a los que estaban ahí, y bueno, y levantar cartas contra los que lo venían a increpar, oró. Así que es una muy buena forma de decir la verdad. Pero, ¿cómo haríamos? A ver qué. Primero, para decir la verdad, siempre cuando son cosas dolorosas o dolidas, que a veces son cosas que no nos gusta a nadie, pues lo tenemos que decir, y que a veces son amigos, son hermanos, son compañeros, o en el matrimonio, ¿no? ¿Qué puede pasar? Bueno, lo primero que tenemos que hacerlo es hacerlo en privado, nunca delante de, como dice el viejo adagio, ¿no? Agradecemos en público y las cosas que duelen o las cosas que tenemos que de alguna forma molestar, las tenemos que hacer en privado. Es lo primero que tenemos que saber. Siempre hacerlo en privado, nunca delante de otros, ¿no? Y menos, por ejemplo, delante del pastor. Yo he visto a veces que se han ido a pelear delante del pastor, eso es una barbaridad porque lo pone en una situación al pastor totalmente incómoda, ¿no? Muy difícil para poder discernir ahí. Pero siempre hay que tratar de resolver las cosas en privado. ¿Cómo la decimos? A ver, ¿qué hacemos? ¿Cómo haría usted para decirle a alguien, a ver, no sé, me debes dinero, por ejemplo, y no me lo pagaste? Y sobre todo saber si la persona es creyente o no creyente, es una gran diferencia. Si es creyente, tenemos que ser, de alguna forma, pensar que estamos hablando con un hermano en la fe, ¿no? Es alguien espiritual. Y si es un no creyente, tenemos que también tener otro tipo de tacto, pero tenemos que saber si el no creyente es amigo, familiar, bueno, o una persona que por ahí esté a cargo en la iglesia, que también es un tema, porque no es lo mismo decirle la verdad. A ver, a un pastor, ¿no? Como me ha tocado a mí por ahí hablarle a veces al pastor de algunas cosas que son dificilísimas, y hablarle, por ejemplo, a una persona que la tenemos por ahí a cargo, ¿no? Inclusive afuera o dentro de la iglesia. Entonces, a veces también se conjugan las dos cosas, que la persona que tenemos a cargo en la iglesia, a veces la tenemos también a cargo en el trabajo.
y eso también a veces se mezcla todo bueno. Entonces decir la verdad a gente como esa hay que tener mucho cuidado, mucho tacto, y tenemos que usar las palabras más suaves posible. Como dijeron ustedes, orar antes de decir cualquier cosa, y la idea es que la persona no se, al ofenderse no se vaya del Señor, porque también podemos hacer eso, ¿no? Supongamos que esta persona que hablaba a la hermana, que hacía, bueno, esta cosa aberrante, le tengamos que decir la verdad. Lo que tenemos que tratar es de que llegue a Cristo, porque por ahí tirándole una verdad o diciéndole alguna cosa en forma agresiva, ¿no? Por decir la verdad en forma agresiva, aunque tengamos razón, que posiblemente la tengamos, tenemos que tratar de que la persona de alguna forma llegue al Señor. ¿Eh? Eh, eh, el Señor se condolía con aquellos que estaban en una situación precaria. Por ejemplo, los que no conocían que estaban haciendo pecado, con ellos se condolía, los trataba con amor. Con los que, digamos, de alguna forma lo buscaban y eran personas que eran malas, también se condolían, a pesar que hacían cosas tremendas, ¿no? Con los gobernantes también tuvo bastante misericordia el Señor, porque a ninguno los condenó, sino que al final cuando muere dice, no, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y yo digo, el Señor tenía mucha misericordia y atacaba a aquellos que de alguna forma tenían un orgullo espiritual, ¿no? Como eran los fariseos, el que estaba en la cruz que le dijo, ¿no? Si eres Dios, sálvate tú, sálvate a ti, sálvate a nosotros. Si eres Dios, medio que lo confrontó ahí en la cruz. A ese, bueno, el Señor ni siquiera le dirigió la palabra. Entonces yo digo, tenemos que tener cuidado a veces cuando decimos la verdad y cómo la decimos y a quién. O sea, tenemos que saber, por lo menos, ver la cancha de quién le estamos diciendo la verdad y qué tipo de verdad, ¿no? Y la idea es que siempre la persona permanezca en el Señor. Y si no conoce al Señor, que vuelva, que se trate de llegar al Señor. La idea es que no alejarlo más de Dios, sino que al revés, que llegue que llegue a Cristo. Y a veces la verdad se puede decir inclusive no hablando de la mejor manera. ¿Se acuerdan que el Señor cuando lo increparon eh, para decir si era el Hijo de Dios y bueno, si tú eres el Cristo y qué sé yo, él enmudeció? A veces la mejor manera de decir una verdad es callando, no contestando. Es una muy buena forma. Siempre Sí, tenemos que el tema tratar es de... el tema es muy delicado porque, como dice usted, uno más que nada uno busca reprenderlo, no acercarlo a Dios, sino busca castigarlo su actitud, porque piensa que si uno lo castiga, eh, se está poniendo, digamos, como si fuera un Dios, que no Claro, tiene que corregirse. Pero si uno lo toma como lo tomaba Jesucristo, uno debe acercarse y decir, mira, esto es malo, no lo hagas más, esto te lleva a la muerte, Cristo te lleva a la vida, pero si uno lo confronta y lo ataca, no solamente que no va a abandonar nunca, sino que quizás se va a poner peor. posiblemente, posiblemente. Pero si nosotros somos, digamos, le decimos una verdad en forma este, sabia, creo que la persona puede llegar a encontrar la verdad, porque el tema es así, a veces hay gente que hace cosas aberrantes y para él es normal, o sea, para él es una cosa normal, o sea, la normalizó en su conciencia, para él no es tan malo. No sé si ustedes hablaron con alguna persona y a veces tiene que decir la verdad y la persona dice, ¿usted es bueno? Y yo no soy malo, yo nunca maté a nadie, nunca, bueno, hice otra cosa, pero por ahí la persona miente, era como Jacob, que engañaba a los que estaban alrededor de él, estafaba, todo. Y sin embargo, Jacob, fíjense que para él era normal, no es que era o sea, nunca Jacob dijo, ay, qué mal que estoy haciendo, soy una persona mala. No, no. Él mentía como una forma normal, o sea, lo había normalizado en su vida. Entonces, a veces las verdades que le decimos a la persona son relativas, porque para la persona no es tan grave y para otros es totalmente grave. Vio que algunos dicen, ah, hiciste o dijiste esto, es re grave.
y para otros es totalmente normal. O sea que tenemos que ver todo eso también. O sea, cómo lo llevamos a Dios desde un punto o desde el otro. O sea, eso es lo que tenemos que tratar de hacer. Y a veces las personas hacen cosas tremendas y aberrantes, pero siempre pensemos que las cosas son permitidas por Dios y en nuestra vida también. Supóngase que alguien le hurta algo a usted y pasa algo. Pero a veces Dios eso en su vida lo toma en bendición, porque quién sabe, ¿no? Fíjense todo lo que pasó con Ismael. Jacob le mintió, lo engañó, todo, y fíjense, hasta el día de hoy, en cierta forma estamos pagando las consecuencias, ¿no? Por el pueblo, el Estado, digamos, árabe contra el Estado religioso árabe y el Estado religioso israelita. Pero fue permitido por Dios. O sea, Dios permitió porque también lo cubrió Ismael. También Agar la protegió, o sea, él lo protegió en el desierto. O sea que también estuvo permitido por Dios. O sea que evidentemente las cosas que nos pasan como hijo de Dios, que a veces viene un hermano y nos roba esto, viene un hermano y nos hurta lo otro, nos miente, y a veces sabemos que nos está mintiendo. O sea, pues somos espirituales y a veces nos damos cuenta que nos está mintiendo, ¿verdad? No sé si a usted le pasa, yo como pastor a veces me doy cuenta que me está mintiendo en la cara, pero no le podemos decir nada. Y que Dios nos ayude a veces no le puedo decir la verdad al hermano en ese momento, porque él no se da cuenta ni siquiera que está mintiendo. ¿Se entiende lo que trato de explicarle? Que a veces decir la verdad hay que decirla de la mejor manera porque para la persona no, o sea, no es una verdad. La verdad la tiene él. O sea, la verdad es contraria a lo que nosotros le vamos a decir. Inclusive a veces nos pasa a nosotros, que nos viene a decir algo que no nos dimos cuenta que estamos haciendo mal y también nos dolería si nos la dicen mal, ¿no? Si nos dicen bien, gloria a Dios. Y si nos dicen mal, por ahí no, como dice acá el hermano, nos endurecemos. Y eso es lo que no queremos que le pase al otro ni que nos pase a nosotros, porque si no nos endurecemos y nos hace mal, o sea, espiritualmente quedamos dañados, ¿no? O sea, la persona queda dañada espiritualmente. Entonces eso lo tenemos que cuidar hacia los demás y así, bueno, y cuando nos toque a nosotros también que sea de esa manera, ¿no? Que no quedemos dañados espiritualmente, porque después eso no, saben que queda mal para toda la vida. Yo los he escuchado a los hermanos que vienen con cuestiones así, que vino un hermano y me dijo, no sé, estás gordo, o el otro dijo, no, estás, te noto como, no sé, como desfallecido. El otro le dice, eh, por ahí es la verdad, porque el hermano está demacrado, pero por ahí perdió un familiar, por ahí tuvo un problema en la casa. Y a veces le decimos una verdad que duele muchísimo y al hermano lo diezmamos, lo dejamos destruido. Y a veces porque dijo algo que era fuera de lugar, y bueno, y hay que ver cómo se lo decimos también, porque eso le puede quedar marcado para toda la vida. Es una herida tremenda, ¿eh? Pues a veces decir la verdad no es tan fácil. Que Dios nos ayude a tener sabiduría en ese sentido, ¿no? Más cuando son gente espiritual, ¿no? Que la podemos dañar para siempre. Entonces, que Dios nos ayude. Yo lo veo hasta en internet, ¿no? A veces cuando dicen cosas, tenemos que medir las palabras, sobre todo aquellos que tienen autoridad en la iglesia o en la autoridad en Dios. Tenemos que medir las palabras, tenemos que ser cuidadosos, con lo que hacemos, con lo que decimos, cómo actuamos, o hasta a veces con el silencio, ¿no? Que Dios nos ayude con todo esto. Bueno, bueno, es un poco ministerial lo que estamos hablando, pero que Dios nos ayude.